Dentro y fuera de México, seguramente en algún parque, plaza pública o iglesia han visto danzantes. Pero ¿quiénes son? ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen y por qué hacen lo que hacen? Para responder estas y otras preguntas empecemos por referir que la actual danza se divide en dos grandes sectores. La danza conchera, también llamada danza de tradición, azteca chichimeca o de conquista. Y por el otro lado la llamada danza de la mexicayot o mexicanidad. Ambas no son una división estricta al día de hoy en cuanto a sus participantes. Pues como se dice, existen danzantes que son arroz de todos los moles y andan igual en las danzas de la tradición que las de la mexicanidad. Durante mi tiempo como danzante, gente que veía desde fuera la danza me hacía preguntas tales como ¿a quién le danzábamos? ¿Por qué danzábamos? ¿Si acaso estábamos pidiendo que lloviera? ¿Cuánto cobrábamos por danzarle a una virgen o a un santo? Por citar algunas preguntas. Desafortunadamente, fuera de la danza e incluso en un enorme sector dentro de la propia danza, existe mucho desconocimiento de todo lo que rodea a la misma. Por ello, en esta serie de videos buscaremos dar claridad a esta concepción que hoy vemos, la cual recrea parte de nuestro pasado, iniciando lógicamente con su origen. Las culturas de todo el mundo han tenido como una forma de expresión la danza, la cual no solo envuelve el aspecto festivo y de celebración, sino que entrañaba mitología, rezos, recreación de leyendas, rituales, peticiones, adivinaciones, etc. Y la evidencia de la danza en las culturas prehispánicas ha sobrevivido hasta nuestros días. Sin embargo, como todos sabemos, se dio la llegada europea, y a su paso, estos fueron aprovechando las diversas divisiones y conflictos que los pueblos tenían en el continente. Pues es imposible aún creer hoy en día que un puñado de españoles encabezados por Cortés y Pizarro, uno en el actual México y otro en el actual Perú, con unos cuantos cientos de hombres hayan podido someter a un continente entero, empezando por mexicas e incas. A la llegada europea, la caída de estas culturas se fue dando con la suma de los propios grupos indígenas sometidos, los cuales iban dotando de recursos, logística y hombres a los españoles para ir sometiendo pueblo por pueblo. Siendo que en este proceso de sometimiento, en el caso de Cortés, poco a poco, por miedo o conveniencia, se le fueron sumando grupos como totonacas, tlaxcaltecas y muchos más. Proceso de sometimiento que según el mito daría inicio a la danza conchera, la cual después daría origen a la aztequización de la misma y después a la mexicanidad. Pero volviendo al relato histórico, tenemos que las ciudades hermanas Tenochtitlan y Tlatelolco cayeron el 13 de agosto de 1521. Obviamente la expansión española no paró ahí, pues empezaron a dirigirse a otros lugares como las zonas mayas, purépechas, el actual Oaxaca, llegando a la actual Centroamérica, Jalisco, la zona del Bajío y hasta la península de Baja California. Ahora, la zona norte del actual México revestía mucho interés ante la muy segura existencia de minas de diversos materiales como oro y plata. Por ejemplo, en Zacatecas. Pero ahí vivían grupos conocidos por las culturas del centro como grupos chichimecas. Algunos refieren que el término chichimeca era la forma de identificar a grupos menos civilizados que los del centro. Grupos seminómadas que solo tenían como armas arcos y flechas. Muchos no construían grandes ciudades, medios salvajes y muy aguerridos. A diferencia, por ejemplo, de grupos como teotihuacanos, toltecas o mexicas. Pero otra teoría refiere que el término chichimeca y la zona que era nombrada así refería a un sentido más profundo. Pues se ha llegado a especular que chichimeca deriva de otras palabras llamadas chichitia, que significa amamantar, y mecatl, que significa cuerda o linaje. Así, según estas palabras, más que decir que chichimeca era sinónimo de salvaje, podía traducirse o significar que la palabra refiere de donde se mamó el linaje o conocimiento original, que nutrió a todas las culturas migrantes.
Pues recordemos que mexicas, tlaxcaltecas, purépechas, pipiles, texcocanos, entre muchos más, precisamente venían de esas tierras chichimecas salvajes del norte. ¿Cuál fuera el significado de Chichimeca? La zona donde estos grupos se encontraban era uno de los siguientes objetivos españoles, para convertir obviamente también a más indios a la verdadera fe. Y obviamente para apoderarse de todos los recursos naturales que había en esa zona. Y en esta zona chichimeca, según los mitos concheros o de tradición, ya que a algunos no les gusta que les digan concheros, es de donde se supone habría nacido la danza. Según el mito, en la zona chichimeca donde hoy se ubica la ciudad de Querétaro, se libraron varias batallas entre grupos chichimecas y españoles y sus aliados, los cuales ahora ya sumaban fuerzas purépechas, mexicas, otomís y cascanes. Se supone que los chichimecas y españoles no se podían derrotar unos a otros, y según esas batallas estaban peleando a mano limpia sin armas. Situación que es difícil de creer, sobre todo porque los españoles siempre buscaban tener las ventajas. Pero según los mitos, quien derrotara al otro se convertiría a sus creencias. Nueva suposición también difícil de digerir, ya que los españoles, a pesar de ser derrotados, jamás dejarían el cristianismo. Pues si no lo abandonaron en la invasión musulmana en Europa, menos lo harían ahora. Sin embargo, el día 25 de julio de 1531, listos para seguir combatiendo en un lugar que se llamaría después el Cerro del Sangremal, es decir, el cerro donde se derramó la sangre, resulta que a la usanza de Constantino, el primer emperador romano que por conveniencia se volvió católico, antes de una batalla por el control de Roma, vio una cruz en el cielo y escuchó desde el cielo: con este signo vencerás. Pero en el caso queretano, el que apareció en el cielo fue Santiago Apóstol sobre un caballo y una cruz de luz en el cielo. Viendo esto, los españoles gritaron que era Santiago Apóstol, mientras que los indígenas de habla náhuatl gritaron Inteotl, es decir, la energía divina o el gran creador. Este Inteotl fue después modificado por el castellano Él es Dios. Así, se supone que los indígenas adoptarían esa frase de ahí en adelante. Este conjunto de palabras seguramente es la conjugación en segunda persona de lo que consta en la Biblia, en donde se refiere a lo siguiente. Cuando Moisés le preguntó a Dios por su nombre, la respuesta fue sorprendente: yo soy el que soy. Este es mi nombre para siempre. Así, yo soy el que soy se volvió Él es Dios. Estas palabras hoy en día se siguen repitiendo. Estas podrían ser un equivalente a un mantra entre concheros. Pues en momentos importantes, cuando un conchero danzante de tradición comienza a hablar en público, siempre inicia y termina su discurso con la frase Él es Dios. Pero después, al nacer la joven mexicanidad, sustituyeron Él es Dios por Ometeotl, es decir, Ome-2, Teotl energía, refiriéndose a la divinidad dual que todo lo creó. Pero volviendo a la supuesta aparición de Santiago Apóstol en el cielo, se dice que al verlo los chichimecas se rindieron y se convirtieron a la nueva fe desde ese momento, iniciando en ese instante la danza conchera o de conquista, como también se le llama, ya que supuestamente la conquista de ahí en adelante, de los ahora llamados indígenas, sería por conquistar, no en base a la forma española mediante el uso de armas, sino mediante la conquista de corazones a través de la danza para que ésta sobreviviera ante la incursión europea. Y así es el lugar, el Cerro de Sangremal, es el lugar mítico donde se dice nació la danza de conquista. Pero dejando atrás el mito, y buscando una explicación más racional de ese suceso fundacional de la danza conchera, busquemos fuentes más terrenales. Por principio de cuentas, para el año de la aparición de Santiago en 1531, ya se iban a cumplir 10 años de la caída de Tenochtitlan en 1521. En ese año de 1531, de manera muy conveniente, y solo con unos meses de diferencia, no solo se apareció Santiago en la actual Querétaro el 25 de julio,
sino que el 22 de diciembre, sí, 22, no 12, dejando el enlace del video que explica esa posible fecha para que lo consulten, en otro cerro, en el Tepeyacac, se le apareció al indio Juan Diego la Virgen Morena de Guadalupe. Ambas fechas, 25 de julio y 22 de diciembre en el calendario gregoriano, tenían una gran importancia para muchas culturas originarias. Pues en algunas partes, sobre todo en el México central, entre 25 y 26 de julio, dependiendo del año, se da el segundo paso cenital, es decir, el segundo momento del año en el que el Sol se encuentra exactamente en el cenit de la bóveda celeste. Generándose que los rayos del Sol caen exactamente en forma vertical, no generando por ello los objetos sombra alguna. Además, también se tiene la creencia de que en esas fechas de 25-26 de julio se piensa que también nació Tenochtitlan, también en base a ese fenómeno astronómico del paso cenital, el cual se dio en Tenochtitlan en un día 4 movimientos según los mexicas. Y además, algunos mayas consideran ese día el inicio de su año nuevo. Mientras que en la fecha de la aparición de la Virgen de Guadalupe, cerca del 21-22 de diciembre, se da el solsticio de invierno en el hemisferio norte, momento astronómico donde se creía que nacían divinidades solares como Huitzilopochtli. También se ha llegado a referir que probablemente el día de aparición de Santiago pudo haberse generado un eclipse de sol, como consta en el escudo de armas de Querétaro. Pero independientemente de lo que en verdad pasó en el supuesto día de aparición de Santiago Apóstol, la realidad histórica es que el sometimiento se continuaba dando, lento pero seguro en muchas zonas. Pero el sometimiento de la Gran Chichimeca, es decir, la zona hoy integrada por los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, parte de Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, costó cerca de 50 años y mucha sangre, no dándose la danza conchera por arte de magia el día 25 de julio de 1531. Sin embargo, la influencia española comenzaba en todos los aspectos. Obviamente las costumbres y creencias de los ahora llamados indígenas fueron trastocadas en todos los sentidos. Sin embargo, el paso hacia lo colonial no fue fácil, pues había conflictos por todos lados, ya no digamos entre indígenas, los cuales siempre tenían pleitos. Pues antes peleaban entre ellos, pero ahora peleaban entre ellos y los españoles. Sino que también había conflictos entre los propios españoles, pues había choques entre conquistadores, como pasó con Cortés y muchos de sus hombres. También pleitos de los conquistadores con los frailes de diversas órdenes que estaban llegando, pleitos de autoridades religiosas y autoridades civiles y muchos más. Sumándose siempre la posibilidad de la rebeldía indígena. Se buscaba obtener el mayor control posible, pues los europeos seguían siendo una minoría, por lo que para evitar el mayor número de rebeliones empezaron a dar prohibiciones. Prohibiciones basadas en una escala de valores completamente diferente a la tenida aquí. Así, por ejemplo, se empezaba a ver mal la desnudez de los ahora indígenas, y por ello se comenzó a exigir que se taparan sus impúdicas partes, siendo la ropa de manta un claro ejemplo de sometimiento psicológico, el cual continúa al día de hoy, como lo vimos en los indígenas peleando en la Revolución Mexicana, u hoy en día donde desgraciadamente esa marca sigue inconscientemente en muchos indígenas y campesinos del México actual. Ni se diga los templos y basamentos piramidales, los cuales fueron destruidos, enterrados y sobre muchos de ellos se construyeron iglesias. Y obviamente esas prohibiciones alcanzaron a la danza y todos sus rituales, prohibiendo en la danza por principio de cuenta los clásicos instrumentos que eran el alma de sus ceremonias, empezando por el huehuet y el teponaztle. Pero ante esa ofensiva se dio la contraofensiva indígena, la cual buscó salvar lo que se pudiera, y así se empezó a dar el sincretismo y la transculturación. Y la danza conchera o de tradición fue uno de los resultados de ese proceso, si es que quitamos el sentido mítico de su origen con la aparición de Santiago. Siendo que en el próximo video explicaremos cómo la danza conchera se tuvo que adaptar para sobrevivir, algunos de sus simbolismos principales,
así como diferencias y similitudes entre la danza de tradición y la mexicanidad.